Bien, ahora aquí en la entrevista en JN Noticias vamos a hablar con Maite Vizcarra sobre la polarización política en redes sociales. Ella es experta en innovación tecnológica, de quien tenemos hoy en el programa y le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar sobre este tema que es muy importante y que se está dando también en este contexto político. ¿Usted cree que en este caso, las redes sociales puedan aumentar esta polarización política que se da en nuestro país? Sí, mira, el asunto de la polarización no solamente es político, habría que explicar que cualquier tipo de argumento contrapuesto puede generar polarización. Hemos visto meses atrás, durante el momento de marchas y de conmoción social que tuvimos, que incluso hubo una confrontación entre las personas que viven en Lima y personas que viven en las regiones. Entonces ahí aparecía otra polarización, Lima contra las regiones, pero también dentro de la propia Lima, ¿no es cierto? Discursos encendidos de, lamentablemente, representantes públicos, vamos a decirlo, del propio expresidente Pedro Castillo o la gente que estaba a su lado, confrontaba también a personas que vivían en un determinado distrito respecto de otro distrito. Entonces, cualquier tipo de discurso que confronte dos posiciones es susceptible de ser polarizado. Ahora, lo que pasa en las redes sociales es que debido a su capacidad para divulgar esto de manera masiva y reiterada, puede colaborar a que se confronten esas ideas de manera más violenta, porque ahí lamentablemente, como sabemos, una de las premisas es que no necesariamente quien habla es quien dice que es, porque hay un elemento vinculado o bien con el anonimato, ahí están los trolls, ahí están los bots, pero también con estos elementos que son ciertamente, que están lindando dentro de lo que viene a ser la parodia y eventualmente también lo lúdico, como pueden ser memes o mensajes que no son la realidad, ¿no? Entonces, las redes sociales ayudan, sí, pero hay que partir del supuesto en que hoy día, cada vez más, estamos viendo discursos que confrontan fuera incluso del mundo digital, y es allí que justamente con este caldo de cultivo se expanden y se hacen más fuertes en las redes sociales. Correcto, y también da paso a la desinformación, ya que al haber tantos, redes sociales en este caso es un espacio para que las personas bajo el anonimato, como usted lo menciona, puedan brindar este tipo de mensajes, ¿no? Que a la vez en época electoral o época no electoral se genera esta desinformación que es como un bucle que continúa. Exactamente. Y el tema de la falta de veracidad de lo que consumimos en Internet, por un lado también es cierto que lo encontramos allí, pero hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, en tanto consumidores de productos digitales, de verificar, ¿no? Y esto ya va a sonar a cantaleta, pero es verdad. Si es un hecho, tenemos que esforzarnos por buscar la fuente. ¿Quién es el medio que de alguna manera comparte esta información? Es fundamental la fuente, o la persona o el periodista que lo emite, porque definitivamente allí podemos entrar a error y obviamente al compartirlo, difundir el error. Y si es una persona el que está opinando o lo que estamos retuiteando o difundiendo es una opinión, hay que saber si esa persona es quien es, porque hoy día con la inteligencia artificial que ya se ha vuelto pan de cada día, pueden aparecer personas que están diciendo algo pero que no necesariamente son. Entonces, la obligación de verificar lo que estamos compartiendo en las redes sociales es en principio nuestra, más que la de los medios, porque evidentemente hoy día hay un poco de todo, ¿no? Claro, hay que ser más meticulosos entonces con buscar, ir al origen de esta información para no caer también en esta desinformación y uno mismo también crear esto, enviarlo por WhatsApp, que generalmente entre familiares o amigos se puede dar, ¿no? Ahora también es necesario comprender que dentro de las redes sociales se usan herramientas. ¿Hay algún tipo de herramientas que orienten la conversación hacia un lado? Por ejemplo, el uso de los hashtags. Exactamente, sí. Los hashtags, las listas, si estamos hablando de Twitter, o eventualmente también la forma en que yo puedo ir ordenando a las personas que conversan conmigo en espacios como Facebook, nos ayudan a sistematizar la comunicación, pero también los contenidos. Y justamente para eso existen. Ahora, el uso del hashtag, que es este símbolo de número o almohadilla y una palabra, lo que hacen es generar de alguna manera identificación de todo un discurso para después poder buscarlo o en Google o en un buscador o en el mismo Twitter, si fuese el caso, ¿no? Pero también ahora hay una forma interesante de poder ordenar las comunicaciones y lo que queremos decir en las redes sociales, particularmente en Twitter, que son los llamados hilos.
¿no? Ujú. Entonces yo puedo generar un debate, una argumentación con más tiempo, con más calma, generando el hilo. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo un primer mensaje de 140 caracteres al cual amarro uno siguiente y así se va generando una secuencia lógica en donde yo puedo ampliar lo que quiero decir y obviamente también convencer. Es un buen indicador, por ejemplo, encontrar gente que hace hilos, porque eso qué quiere decir que estas personas se están tomando el tiempo de ordenar ideas, no necesariamente ideas buenas o ideas que sean positivas o provechosas, pero sí hay un orden y eso también ayuda a ordenar lo que estamos consumiendo. Sí, es lo que hemos podido ver en distintas redes cuando aclaran algún tipo de información falsa. También desde el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, está el Comité de Fact-Checking que busca también combatir esta Ujú. desinformación y es una labor ardua que se está realizando desde ya procesos electorales previos. Ahora, ¿usted cree que las redes sociales, estas plataformas, son un reflejo de lo que los peruanos, hablando del país, ¿no? Que los peruanos lo que sienten o es un espejo distorsionado quizás? No, en gran medida las redes sociales son un espejo, en la medida en que nosotros buscamos gente que tenga la capacidad de reflejarnos bien, pero también pueden ser, como decía, una parodia o un meme. O sea, en las redes sociales podemos encontrar eso, podemos encontrar una noticia bien contada, muy valiosa, pero también los memes, las parodias y productos que evidentemente no son la realidad. ¿De qué va a depender? De que tengamos la capacidad de justamente buscar o seguir gente que tenga justamente, ¿no? Que esté sometida a un principio de Ujú. veracidad por su propio ejercicio profesional o que eventualmente tenga cierta rigurosidad. Y aquí un mensaje para todos los que de alguna manera generan contenidos o ejercen la profesión de periodista o la comunicación pública, el deber de convertirse en una suerte de curador. Hoy hay muchísima información en las redes sociales, hay muchísimos contenidos y la gente nos va a valorar más por el valor agregado que le demos a lo que compartimos. Verificar bien vale la pena lo que estoy compartiendo o no, es parte también del rol de ser una suerte de curador de contenidos, que es lo que finalmente va a terminar convirtiéndose, en lo que va a terminar convirtiéndose un comunicador, un periodista o alguien o un creador de contenidos en lo digital. Ahora, también se puede ver estos espacios la violencia que se puede ejercer, por ejemplo, en cuanto al acoso político, enfrentamientos, que ha ido en aumento, ¿no? Esto ha ido comenzando poco a poco y ahora se ve muy común ya. Sí, claro. En la medida en que, como decimos aquí, en las redes sociales hay uno de los principios de interacción es el anonimato, o sea, tú no estás obligado a decir quién eres a menos que seas obviamente un personaje público, un funcionario público, alguien destacado. De hecho, mira que ni siquiera Twitter ahora te da la posibilidad de tener el control oficial del check, ¿no es cierto? Porque ahora ya hasta lo compras. Entonces, hasta eso que antes estaba por defecto puesto ya no existe. Entonces, al haber el anonimato y además, como hemos dicho, al existir estas formas en donde el mensaje se intensifica por la repetición y por su viralización, es muy fácil que el mensaje tenga una gran carga emocional y la vehemencia, ¿no? Entonces eso hace que obviamente sentimientos tanto positivos como negativos terminen por intensificarse. Ahora bien, estas plataformas deberían tener un poco más de responsabilidad con respecto a lo que emiten sus usuarios, en este caso, a tener que filtrar más la información que se dé. ¿Tienen ellos responsabilidad? En este caso hablamos de Facebook, Twitter, estas plataformas. Es un gran tema el que planteas ahora, porque en verdad el tema de la regulación versus la autorregulación va a estar presente durante mucho tiempo respecto de las redes sociales, ¿no? En la Comunidad Europea y los países que están adscritos a ella, existen algunas normas de regulación de contenidos en Internet cuando estos atentan contra los derechos de otras personas, ¿no? Entonces ahí el límite es el derecho de otros. Pero en el caso de países como los Estados Unidos, donde justamente es donde están el desarrollo de estas entidades, plataformas tipo Twitter o Facebook, las normas van a depender y son un poco más laxas. En Latinoamérica no tenemos regulaciones explícitas, pero sí se están generando muchos comités de autorregulación. Yo creo que por ahí va un poco la vía, ¿no? Así como ustedes tienen este comité de fast-checking, también sería bueno tener algunos comités que permitan dilucidar algunos casos en los cuales se están haciendo uso indebido de las redes sociales, en todo caso se vulneran los derechos de otros. Porque si hay forma de hacerle llegar la queja a la red social, ¿no? Y obviamente si es mejor, si es un colectivo o es una entidad que tiene esta capacidad de autorregulación, que digo, es importante también considerarla en países como el Perú.
Bien, finalmente, para concluir ya la entrevista y también un mensaje a la ciudadanía, ¿qué tan importante es tener en cuenta que no se debe orientarse por la información que uno puede ver simplemente en la pantalla, sino hay que ahondar un poco más para poder averiguar qué está sucediendo en realidad en nuestro país? Así es, así es. Yo creo que aquí hay que aplicar siempre la duda metódica, ¿no? La de Descartes, que hay que desconfiar como ejercicio de lo que aparece en Internet y como segunda cosa, salvo que obviamente, como hemos dicho, provenga de una fuente que conocemos, de una opinión válida, de alguien que en verdad nos da esa certeza por su expertise profesional, por su reputación, lo que sea, pero en principio sí hacer el doble check, ¿no? Y eso implica hacer la duda metódica, o sea, a ver, vamos a googlear. Y ese segundo paso es tan simple y fácil que nos permite saber exactamente lo que estamos viendo y no generar, como decía, mayor error al compartirlo. Bien, muchas gracias a Maite Vizcarra, quien es experta en innovación tecnológica, por esta entrevista que nos ha ayudado mucho más para poder orientarnos y también estar en las plataformas digitales de manera correcta. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más información.